Capítulo 7. Tú eres el sol. Mon nunca se había sentido más contenta, más plena, más en paz en su vida que en ese momento. Inhaló, su nariz presionada contra el pecho de Sam, escuchando los latidos del corazón alrededor del cual giraba su mundo ahora. Cuando se despertó esa mañana, había pensado que esta felicidad se había perdido para siempre, pero aquí estaba ella. Los dedos de Sam estaban pasando suavemente por su cuello. Mon dibujó pequeños círculos con su dedo índice sobre la piel expuesta del estómago de Sam, y de vez en cuando se inclinaba hacia arriba y le daba un pequeño y suave beso en la mejilla de Sam, como para asegurarle simplemente que ella estaba realmente aquí, como si dijera: estoy aquí, nunca más me iré a ningún lado, siempre estaré aquí. Sam la trajo imposiblemente más cerca, su agarre fuerte pero dulcemente suave. Mon había visto el dolor en sus ojos cuando se habían reunido al costado de la carretera, solo unas horas antes. Entendía Sam más profundamente que nadie, de lo que nadie se había molestado jamás. Detrás del frío exterior había un alma hermosa, un alma amable, que no quería nada más que dar todo lo que tenía a las personas que le importaban. Un alma que había sido golpeada contra el suelo tantas veces que se aferraba a todo lo que podía para sentir que tenía algo de control. Una niña que había perdido a sus padres, perdió a su hermana, perdió al cachorrito que había amado como un hijo. Por eso Mon había estado dispuesta a irse la primera vez que la abuela había ido a hablar con ella sin que Sam lo supiera. Sabía lo increíblemente difícil que sería para Sam elegirla, la que acababa de entrar en su vida y la había puesto patas arriba, en lugar del único miembro de la familia que siempre había estado allí para ella. Claro, la abuela estaba controlando, ella estaba tensa, ella estaba fija en sus caminos, pero ella no era mala. Se había preocupado por Sam cuando no tenía nadie. Ella había sido la única persona que nunca había vacilado, la única persona que no había abandonado a Sam. Así que Mon había decidido facilitar la elección. Si ella se alejaba, entonces Sam no tendría que tomar una decisión. Sam permanecería al lado de la abuela, sabiendo que su pilar todavía estaba allí para ella, y el corazón de Mon se curaría solo con el tiempo. Pero el amor de Sam la había hecho retroceder. Mon nunca le había dicho, pero no había forma de que abandonara a Sam. Nunca. Sam era como el sol, y Mon simplemente quería permanecer en una órbita descendente hasta que un día ella moriría de felicidad en el abrazo de Sam. Ella tenía sus propios sueños, pero ahora no era el momento de insistir en ellos. En este momento solo quería que esta increíble e impresionante mujer en sus brazos supiera que nunca podría dejarlo. Incluso si hubiera llegado a Inglaterra, no estaba segura de haber seguido adelante. Sam era dueña de su corazón. Sam sería dueña de su corazón para siempre. Sam, Mon dijo en voz baja, reacia a romper el mágico y cómodo silencio de la noche entre ellas. Sabía que Sam todavía estaba despierta. Sí, Tira, te prometo que nunca te dejaré, ¿de acuerdo? Siempre estaré aquí, siempre. Sam colocó un solo dedo debajo de la barbilla de Mon, levantándola para besarla suavemente en los labios. No dijo nada, pero en realidad no había nada que decir. Mon era de Sam era de Mon, y esa era la verdad de todo. El cielo afuera había comenzado a volverse de un tono más claro de azul. Era casi el amanecer. Mon no había pegado un ojo. Seguía apoyada contra la puerta de la habitación de invitados, recordando todos los buenos recuerdos que había hecho con Sam. Cómo había dejado que las cosas llegaran a este punto. Su red de mentiras había atrapado a Sam. Casi había matado a Sam. Lo había llevado a hacer algo posiblemente imperdonable. Pero ahora, con las lágrimas secas a raudales por su rostro, Mon ya no sentía ira. Ya no sentía ningún resentimiento. Sabía con quién se había casado. Sabía los problemas profundamente arraigados que tenía Sam, y se había casado con ella de todos modos, porque la amaba demasiado como para no estar a su lado todos los días. Y fue en ese momento que Mon supo que ese no era el final. ¿Cómo podría ser el final?
Tendrían que superar esto. Ella lo ayudaría a superar esto. Se puso de pie, abrió lentamente la puerta y bajó las escaleras. Como era de esperar, Sam todavía estaba despierta. La mujer mayor se había duchado en algún momento de la última hora y ahora vestía una camiseta y calzas demasiado grandes, pero sus ojos aún estaban hinchados detrás de los marcos de sus anteojos. Se sentó a la mesa del comedor, mirándose las manos con desánimo. La escalera crujió bajo el peso de Mon y Sam levantó la vista de repente, con los ojos muy abiertos por el miedo. Mon-yo comenzó levantándose de la mesa. Mon negó con la cabeza, levantando una mano para silenciarla. Siéntate, instruyó Mon. Sam obedeció sin dudarlo, acercando la silla a su lado para Mon antes de colapsar de nuevo en la suya. Mon se sentó junto a su esposa y ambas se miraron en silencio, como si trataran de comunicarse simplemente con los ojos. No mire, dijo simplemente Mon. Vio que los músculos tensos de la mandíbula de Sam se relajaban ligeramente ante la afirmación. Sam probablemente había estado teniendo la peor de la noche, pensando que había perdido a Mon para siempre. Gracias, mi amor, respondió Sam, su voz apenas por encima de un susurro irregular. Pero eso no significa que todo está bien, dijo Mon en voz baja, tomando la mano de Sam entre las suyas. Algo está profundamente mal con nosotras, Sam, y te amo tanto que duele. No puedo vivir sin ti, ni siquiera quiero considerar vivir sin ti, pero lo que sea que estemos haciendo en este momento nos está destruyendo a las dos. Puedo intentarlo, comenzó Sam, pero Mon negó con la cabeza. Nosotras, Sam, esto es algo que no puedes arreglar por tu cuenta. Tenemos que hacer esto juntas. Las dos las jodimos aquí, pero somos un equipo, explicó Mon. Tiró de la cabeza de Sam hacia adelante hasta que sus frentes se tocaron, respirando el aroma de lavanda del champú de Sam, sintiendo su piel suave contra la suya. Mon se puso de pie y caminó hacia la sala de estar, recogiendo la tarjeta de presentación olvidada que Ti y Yuki le habían entregado. Miró el número de teléfono impreso en él y volvió a la mesa donde Sam la estaba observando. Ti y Yuki me dieron esto, dijo entregándole la tarjeta a Sam. Su esposa miró hacia abajo, escaneando rápidamente el contenido de la tarjeta. Ella levantó una ceja. ¿Terapia? Ella preguntó. Mon asintió. Necesitamos ayuda, Tira, dijo suavemente, volviendo a sentarse. Hay tanto mal en este momento y tenemos que corregirlo. Sam respiró hondo y la dejó escapar antes de asentir y colocar la tarjeta de presentación sobre la mesa. Está bien, dijo en voz baja. Haré cualquier cosa por ti, Mon. No por mí. No hagas esto por mí. Esto es tanto para ti como para mí. Tienes que entender eso, respondió Mon. Sam volvió a mirar el anillo en su mano, frotando nerviosamente un dedo sobre él. Bueno, Mon suspiró. Se puso de pie y rodeó a Sam con sus brazos, tirando de su cabeza para apoyarla contra su estómago. Sam se suavizó en el abrazo, acercando a Mon a ella. Mientras tanto, dijo Mon en voz baja, acariciando el cabello de Sam. Voy a seguir trabajando con Zoom. Necesito que me apoyes en esto, cariño. Sintió a Sam ponerse rígida por un momento. Era como si Mon pudiera sentir la espiral de pensamientos en la mente de Sam. La punzada de duda sobre Zoom. Los celos que parecía no poder reprimir por mucho que lo intentara. El estrés provocado por la bilis de Mon abandonándola por otra persona que le había llevado a dejar que un extraño en un bar la besara. Es solo un amigo, Sam, escúchame, respondió Mon, poniendo sus manos a ambos lados de la cabeza de Sam y obligándola a mirarle a los ojos. Mantuvo su mirada fija en la de Sam, sin permitir que su esposa apartara la mirada. Te amo, Sam. Te amo a ti y solo a ti. Solo serás tú. No tienes que estar celosa de nadie, porque mi mundo comienza contigo y termina contigo. Y si necesito decirte todos los días, lo haré. Lo diré todo lo que sea necesario hasta que lo creas, hasta la médula, dijo Mon con fiereza, sin vacilar ni un segundo. Los ojos de Sam estaban muy abiertos y brillantes. Mon nunca antes había hecho una declaración tan poderosa de su amor.
pero ella quiso decir lo que dijo, y ella lo diría una y otra vez, hasta que no hubiera lugar en el corazón de Sam para la duda. Al día siguiente, Mon y Sam se encontraron rígidamente sentados en un sofá, a un pie de distancia la una de la otra, pero fuertemente tomadas de la mano. La doctora Roxana se sentó frente a ellas en un sillón amplio, con una sonrisa amable en el rostro y un cuaderno en equilibrio sobre la rodilla. Su oficina estaba en el 10º piso de un edificio alto y la luz de la media tarde entraba a raudales a través de las ventanas del piso de techo. Ambas se ven muy nerviosas, comentó la terapeuta, tomando un sorbo de té de la taza en la mesa junto a ella. ¿Dónde estudiaste? Sam interrumpió rígidamente, mirando alrededor de la habitación con sospecha. Mon le dirigió una mirada fulminante. La terapeuta se rió entre dientes, garabateando todo en su cuaderno. ¿Qué estás escribiendo? Sam cuestionó entrecerrando los ojos. No te preocupes por eso, Kun-san. En cuanto a mis credenciales, mis diplomas están todos expuestos en esa pared, respondió la doctora Roxana con aire despreocupado, señalando la pared detrás del sofá. Sam se giró, su boca en una línea dura. Mon vio que sus ojos se suavizaron con satisfacción al darse cuenta de que la doctora Roxana tenía múltiples títulos de alguna de las mejores universidades del mundo. ¿Siempre sospechas de los extraños?, le preguntó la doctora, tomando otro sorbo de té. No sospecho, sí. Mon y Sam se miraron, habiendo dado respuestas contradictorias al mismo tiempo. Sam suspiró, jugueteando con la parte inferior de su falda. Kun-mon, ¿por qué no me dices por qué respondiste que sí?, continuó la terapeuta, tomando su polígrafo. Creo que a Sam le resulta difícil confiar en la gente, comenzó Mon, eligiendo sus palabras con cuidado. La gente no siempre ha sido amable con ella en el pasado. La gente no siempre ha estado ahí para ella. Ha tenido que construir muchos muros alrededor de su corazón. Observó a Sam que miraba el suelo. Incluso cuando nos conocimos, inicialmente pensó que yo era un topo en su empresa. Y hasta el día de hoy se pone celosa cada vez que hay alguien nuevo a mi alrededor. Todo se derramó rápidamente. La terapeuta anotó todo antes de reaccionar. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Kun-san? Cuestionó la doctora Roxana. Sam esperó un momento antes de responder. La gente ha tratado de usarme para aprovecharse de mí antes, dijo Sam en voz baja. A veces era por mi dinero o mi estatus. A veces era otra razón. Supongo que es más fácil no confiar en nadie. Pero fuiste capaz de confiar en Kun-mon, presionó la doctora Roxana. Se conocieron el año pasado y ahora están casadas. Mon es diferente a cualquiera, respondió Sam rápidamente. Mon es diferente. La terapeuta guardó silencio por un momento. ¿Por qué? Porque la amo. Pero no la amaste en el momento en que la viste. ¿Qué te hizo confiar en ella después de pensar inicialmente que era un topo de tu empresa? Sam hizo una pausa antes de volver para mirar a Mon. Levantó la mano involuntariamente y colocó un mechón de cabello detrás de la oreja de Mon. Le dije tantas cosas horribles y nunca dejó de intentar demostrarme que le importaba. ¿Cómo podría no confiar en ella después de eso? Sam respondió suavemente. Kun-mon, ¿estás de acuerdo? ¿Fuiste persistente en tratar de demostrar tu valía a Kun-san? Sí, la amaba como un ídolo al principio. No podía soportar la idea de que pensara que yo estaba allí para hacerle daño, respondió Mon de buena gana. Kun-san, ¿y si te dijera que la mayoría de la gente como Kun-mon no quiere hacerte daño? Que está bien desconfiar de los demás con motivos ocultos y ser perceptivo cuando alguien podría estar aprovechándose de ti, pero que en general la gente no quiere atraparte, dijo la doctora Roxana con ternura. Sam apretó con más fuerza la mano de Mon. Me resultaría difícil de creer, respondió Sam. La doctora Roxana chasqueó la lengua sonriendo. ¿Y Kun-mon, cuándo intentaste probarte a ti mismo ante tu esposa? ¿Sientes que reprimiste tus sentimientos en algún momento? ¿Sientes que accediste a cualquier cosa que Kun-san quisiera porque temías que ella te dejara fuera? Continuó el terapeuta, mirando a Mon con una mirada penetrante. Mon se removió incómodamente.
Amo a Sam, doctora Roxana, dijo, con todo mi corazón. Por supuesto que sí, dijo amablemente la doctora, pero aún así debes tener sueños fuera de tu relación, ¿no es así? Mon se llevó una mano a la nuca y de repente sintió calor. Ella lo hace, y desearía haber sabido lo mucho que deseaba cumplir esos sueños. O yo desearía haberlos apoyado, interrumpió Sam, su voz delicada y mesurada. La habitación estaba en silencio mientras la terapeuta continuaba escribiendo febrilmente en su cuaderno. Señoras, creo que tenemos bastante de qué hablar en las próximas semanas, dijo finalmente la doctora Roxana. Vamos a empezar, ¿de acuerdo?